Hace unos días me ha pasado una cosa bastante interesante a propósito de la prueba de este automóvil. Publicaba en la antes Twitter, ahora X, un par de posts en los que mostraba las cifras locas de autonomía que es capaz de dar este coche. He estado probándolo y cuando lo recogí marcaba 1100 y pico, 1200 kilómetros de autonomía tras unos 60 kilómetros de conducción suave alrededor de la M40 madrileña y por autovía con bastante retención. El coche llegaba a más de 1360 kilómetros de autonomía, eso después de haber recorrido 60 kilómetros. En total, más de 1400 kilómetros teóricos de autonomía para un vehículo que es el Mercedes Clase E 220 diésel, que no llega a los 200 caballos por poco, a ir rozándolos, y tiene un depósito de 66 litros para un consumo homologado de 4,8 litros a los 100. Y publicaba en las redes sociales un post en el que decía algo así como que el verdadero lujo era esto. Y a partir de ahí un montón de comentarios, un montón de interpretaciones para que en un solo día hubiera más de 1 millón de vistas al post. Y esto me ha hecho reflexionar y pensar mucho sobre para qué sirve la autonomía y qué es lo que está pasando en la industria del automóvil, aparte de en las redes sociales. Para empezar, una cosa muy divertida y llamativa es que la gente ponga en tu boca cosas que tú nunca has dicho. Ya salieron los que decían, mira, Calero resulta que hace 1400 o 1200 kilómetros al día. También no pocos, yo diría que cientos, los que piensan o opinan que yo estoy diciendo que está bien y que me dedico a hacer 1000, 1200 o 1400 kilómetros por la carretera sin siquiera detenerme. Había quien decía que eso es peligroso, como si yo estuviera proponiendo o incitando a la gente a hacer larguísimos recorridos por carretera, simple y llanamente por el hecho de tener un coche que es capaz sobradamente de pasar de los 1000 kilómetros por carretera. Y no, yo no estaba comentando nada de eso. Lo que le intentaba explicar a la gente, y está claro que cuanto menos información y menos texto, más facilidad para que se descontextualice todo, y si no te digo ya si eso se envuelve de un montón de ruido, al final tú ya no eres dueño de tu propio relato, e incluso otros dan tu propio relato sin saber qué es lo que tú estás diciendo por ti, y es lo que les queda. No paro de encontrármelo en las redes sociales, hay incluso quien pone en boca mía cosas que han dicho otras personas en una mesa, como si mis opiniones estuvieran totalmente alineadas con otras personas con las que debato todo el tiempo, pero en definitiva, lo que yo quería decir precisamente es que la industria del automóvil está completamente volteada, que el lujo en el día de hoy son los kilómetros de autonomía y no la potencia. Antiguamente era absolutamente al revés. Como precisamente la red de recarga de los coches de combustión está más que superada y nadie se plantea un viaje en función de dónde tiene que repostar gasolina o gasoil, salvo que vaya buscando el sitio más barato, ahora esto ha cambiado completamente. Pero lo importante es que antiguamente, aunque los coches de gasolina tuvieran 200, 300, máximo 400 kilómetros de autonomía, hablo ya de hace muchos años, no era ningún problema la parada y repostaje, cosa que sí que lo es a día de hoy. No tanto porque haya grandes aglomeraciones de personas, que puede haberlas en momentos muy puntuales, como ha pasado esta Semana Santa, para luego vaciarse completamente todo otra vez, sino porque es el coche quien te manda dónde tienes que parar, y tienes que parar por bastante tiempo, y entra en juego cuál es la ubicación del cargador, cuál es la potencia del cargador, e igualmente también la tasa de disponibilidad del cargador, que hasta la fecha, y ahora han mejorado mucho, repito, han mejorado mucho, daban muchos problemas a la hora de recargar. En definitiva, que volvíamos otra vez a las odiseas de viajar antiguamente, cuando los coches eran obsoletos y tenías 200, 300 kilómetros de autonomía, aunque la red de recarga en aquellos tiempos era menos problemática que es ahora. Que sí, que no es ningún problema viajar un día cualquiera en un automóvil eléctrico con la red que tenemos actualmente, pero si queremos multiplicar esto por 5, por 10 y por 20, desde luego que puede ser un problema, como ya va enseñando la patita, en fechas muy puntuales. El resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, los cargadores en las carreteras están vacíos, lo cual me lleva también a pensar quién narices va a amortizar eso y cómo. Pero volvamos a la reflexión importante, que es que la industria del automóvil está volteada. Y con esto te quiero contar que los caballos hoy en día son casi gratis, son a la carta. Los vehículos eléctricos y los motores eléctricos nos pueden ofrecer muchísima potencia sin los gigantescos sobrecostes que antiguamente tenías que pagar por tener un coche deportivo. Y sin embargo es al revés, los caballos son gratis y lo caro es la autonomía. Algo que en la industria del automóvil anterior estaba completamente resuelto, porque autonomía no era un problema para nadie con los automóviles de gasolina y los automóviles de gasoil que se han vendido en los últimos 30 años. Eso es exactamente a lo que me refería, que lo difícil de acceder, lo costoso, lo complicado de encontrar en un mundo electrificado es un coche que te haga sin despeinarse
800, 1000, 1200 kilómetros de autonomía, lo cual no quiere decir que yo esté proponiendo u opinando que es absolutamente imprescindible tener esa autonomía y que cualquiera se tiene que hacer 800, 1000 o 1200 kilómetros en una sola sentada, algo que yo jamás he propuesto ni promovido, y de hecho 1200, 1400 kilómetros de autonomía, ¿qué más da? Es una exageración. ¿Pero para qué sirven? Para tener, por ejemplo, 600 o 700 kilómetros de autonomía seguros, garantizados, porque una de las cosas que estamos viendo los que nos dedicamos todo el puñetero día a probar coches electrificados es que las autonomías de los automóviles eléctricos oficiales no se corresponden con la realidad, salvo que vayas con un nivel de precaución y de velocidades bajísimo o tengas que estar absolutamente todo el tiempo pendiente de la conducción del coche para ahorrar kilovatios. Autonomía sirve, capacidad o darte la decisión, el poder de decisión para parar donde te dé la gana y cuando te dé la gana y el tiempo que te dé la gana, sin que sea el coche el que te marque. Al final, el automóvil, tal y como lo hemos concebido en otros tiempos, los que ya tenemos unos años, es una herramienta para llevarte al sitio que quieras, cuando quieras y en el momento que quieras, y no al revés, que sea el coche el que te marque el ritmo del viaje, tanto por la velocidad como por las veces que tienes que parar y dónde tienes que parar. Para eso tiene sentido tanta autonomía, aunque no hace falta evidentemente llegar a las cifras locas a las que llega este coche. Con tener 500, 600, 700 kilómetros de autonomía reales, ya podríamos emprender en España, que es donde yo me muevo y donde comunico, viajes con total seguridad y tranquilidad y con las mínimas molestias de que pasen cosas por el camino o que directamente o simplemente, cuantas más paradas tengas que hacer en los tiempos que corren, más probabilidades de que te pase algo no positivo respecto a estar cargando un automóvil. Eso es exactamente lo que te quería contar. Al final, autonomía es libertad. Y yo entiendo que hay muchísimas personas que en los tiempos que corren han crecido sin ser aficionados a los automóviles, sin ser aficionados a viajar y sin que la libertad que te proporcionaba antaño a los que ya tenemos unos años, tener un vehículo para moverte por el mundo, sea necesaria hoy en día, puesto que puedes cubrirlo con otras muchas formas alternativas de moverse que no sea con un automóvil. E igualmente te digo que es bastante comprensible, o al menos para mí incomprensible, que aquellas personas que han crecido en una jaula de oro y no entienden exactamente de qué les estoy contando por una cuestión generacional, no vayan a conocer, no vayan a sentir ni vayan a disfrutar de lo que es la libertad utilizando un automóvil. Algo que algunos, como digo, hemos tenido el privilegio durante muchos años y que no nos gustaría de perderlo, sea con un automóvil de gasoil, de gasolina, de hidrógeno, eléctrico o con condensador de flujo, me da exactamente. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Me ha dado por echar un vistazo, por mirar un ratito cuáles son los vídeos que yo publicaba en el año 2020 en el canal. Por una cuestión que no viene al caso, me he puesto a revisar qué es lo que yo estaba publicando y lo he comparado con lo que yo estoy publicando hoy en día, con las cosas de las que hablo y los automóviles de los que hablo en el canal. Y la verdad es que me he llevado un gran susto, o un pequeño susto, y una pequeña crisis, si me permitís, no sé si profesional o existencial, con el hacia dónde nos dirigimos en los tiempos que corren. Acaba de salir el nuevo Volkswagen Golf, que es una iteración del Golf anterior, el Golf 8, y Volkswagen ha decidido alargar la vida de este vehículo, mejorar aquellas cosas, aquellas pegas que tenía, hacer que todos los sistemas de propulsión sigan estando en la gama, incluido el diésel, e igualmente también dar Golfs con unos precios de acceso bastante más bajos que los que tenían anteriormente para las versiones de 115 caballos. Hay un run dentro de la industria a fecha de abril de 2024 y durante todo este año en el que ha quedado claro que la velocidad a la que se creía que se iba a expandir la electrificación en la gran Europa, en la que a nosotros nos interesa y en la que vivimos, va a ser más lenta, o al menos es más lenta, como mínimo en los próximos 2 años, de lo que se tenía pensado y planificado. Y por eso, y porque muchos políticos lo han hecho fatal a la hora de comunicar las cosas, comprar un automóvil de combustión moderno hoy en día sigue siendo también un acto
de amor al medio ambiente, puesto que estos vehículos, por su nivel de contaminación, están muy por debajo de lo que contaminan otros coches que no necesariamente tienen que ser enchufables y sin tubos de escape. Lo que se está provocando y lo que se ha provocado es un gigantesco tapón en el que hay cientos de miles de coches que tendrían que estar ya desguazados y que la gente sigue reparando de manera precaria y que emiten muchísimo más y están en un estado lamentable, ya no solamente respecto a las emisiones, sino también a la seguridad, de lo que estarían automóviles nuevos con pequeñas hibridaciones, como lleva este, por ejemplo, o consumos bajísimos, que es una manera también de reducir las emisiones de CO2. La gente no es tonta, la gente está sustituyendo el diésel, en el caso de que pueda comprar el coche nuevo, por mayoritariamente automóviles híbridos. Y el que puede comprar un automóvil eléctrico, el que se puede permitir el lujo, como yo, de comprar un coche eléctrico, que por cierto, el último que me he comprado, y te voy a enseñar en un próximo vídeo, tiene menos autonomía que este en la reserva del depósito, te voy a contar por qué lo tengo y por qué me es de súper utilidad, se lo compre sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de prejuicio. Que cada uno se compre lo que se dé la gana, pero por favor, que no nos impongan tonterías ni estupideces, ni tampoco intentemos justificar lo que es absolutamente injustificable, porque ya cansa un poco. No nos vamos a poner nunca de acuerdo todos. Y esto te lo voy a contar mejor en un próximo vídeo, y mientras tanto yo, mientras me dejen, voy a seguir disfrutando de la conducción, a ser posible, con un automóvil que me permita hacerlo. Y dicho esto, permíteme que te cuente una cosita más, una cosita muy sencilla. Durante toda la industria del automóvil y su historia, la medición de la aceleración de 0 a 100 ha sido una medición que no tenía absolutamente ningún valor. Estaba completamente denostada y nos parecía poco menos que una chorrada, porque verdaderamente lo que interesaba en un automóvil era su capacidad de recuperación en función de la marcha por la que circulabas o cuántos metros recorrías a partir de cierta velocidad. La aceleración de 0 a 100 no sirve para nada más que dar espectáculo, como hacemos en nuestra página web, o para medirse a ver quién la tiene más larga, pero que no me venga nadie a decir que gracias a eso un automóvil es mejor, porque desde luego no lo es, ni mucho menos mejor por ese detallito. Déjame que te enseñe una cosa de este coche. Hay un detalle que no es pequeño, y es que este coche tiene acabado AMG y por lo tanto los neumáticos son mayores. Tiene nada menos que 245 delante con llanta de 20, como puedes ver, y en la parte trasera el neumático se va a la burrada de 275 35 20, como puedes ver aquí. Y además no son neumáticos de baja resistencia a la rodadura, son neumáticos Primacy, eso sí, e-Primacy, pero no son unos neumáticos que estén hechos especialmente para reducir el consumo, sino más bien para bajar el desgaste del neumático y tener un buen equilibrio con el consumo, pero dentro de un neumático hecho para durar, básicamente. Esto evidentemente en un vehículo eléctrico, un 275 atrás, con un coche eléctrico de 90 kilovatios hora o de 80 te puedes ir a tranquilamente 50, 60, 70 kilómetros menos de autonomía. Aquí parece que no afecta mucho. Nada más, queridos amigos, hasta el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y preparaos porque viene la comparativa de este contra el 520D, a ver quién es el rey de la carretera, quién es probablemente el mejor coche para viajar que existe actualmente en el mercado europeo. Hasta el siguiente vídeo, adiós.